presente. Está grabando. Listo, voy a compartir la presentación un momento. Listo. Vamos hoy día a ver unas preguntas con respecto al capítulo que están siguiendo, ¿no? De neumología. Son de varios temas. Ya son alrededor de 80 preguntas. Vamos a ver las 20 a 30 primeras. A ver. Primera pregunta. Dice, 60 años, presente calofríos, fiebre, tos con cutis amarillento y dolor pleurítico. Matidesia
Y desaparición sería, desaparición del mullo vesicular en base derecha, placa de tórax, velamiento del ángulo costocénico derecho. Te preguntan la conducta más adecuada. Yo les preguntaría primero cuál es el diagnóstico del paciente. No me digan el síndrome, ¿ah? Porque obviamente tiene un síndrome de fusión pleural, pero ¿cuál sería el diagnóstico etiológico probable? A ver, ¿qué me responde? Diagnóstico etiológico probable de este cuadro. ¿Cuál es la respuesta que marcaría? A ver, neumonía. Nada más que neumonía. Claro, lo que es efusión pleural o derrame pleural sería diagnóstico sindrómico. Pero un derrame pleural tiene causa, ¿no? ¿Cuál sería la causa probable de ese derrame? Es la pregunta. Neumonía, me ha dicho Wilson. Sí, es cierto. Tiene fiebre, esputo amarillento, dolor pleurítico, efusión pleural. Ya. Ahora, ¿qué tipo de, a partir de la neumonía, qué complicación puede estar haciendo? ¿Derrame qué? Derrame paraneumónico, ¿no? Un derrame paraneumónico, un empiema. Una neumonía en la cual aparecen signos de efusión pleural, tienes que sospechar en un derrame paraneumónico, un líquido infectado, turbio, o un empiema, un líquido purulento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál es la actitud inmediata más adecuada en este paciente? ¿Qué respuesta marcaría? De- Me han dicho que es una efusión pleural o paraneumónico. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la conducta inmediata más adecuada? ¿Cuál es la respuesta que marcarían ustedes? Drenaje pleural de frente drenaje pleural. Acuérdense que el paraneumónico puede ser complicado o no complicado. El paraneumónico es complicado cuando está infectado y no complicado cuando simplemente es un líquido exudado inflamatorio. Exacto. Primero, por la hipótesis diagnóstica. Sospecho por clínica y por radiografía que tiene líquido. Lo punzo, extraigo el líquido. Si es pus, tendrá que ir a drenaje pleural. Si es un líquido turbio, un paraneumónico, ver si está complicado o no complicado y según eso manejarlo. La respuesta sería la A acá. ¿Cuál es la causa más común de efusión pleural?
Falla cardíaca, exacto. Miren, los líquidos de función pleural se dividen en transudado y exudado. El transudado es un líquido no inflamatorio que se debe a un aumento de la presión hidrostática y o una disminución de la presión oncótica. Entonces son estados congestivos, edematosos. Ya tenemos una función pleural bilateral, ¿no? Como es un estado congestivo edematoso, pueden ser bilaterales. En cambio, el exudado me revela que hay una patología del pulmón o la pleura, sea neoplásica, sea infecciosa, sea autoinmune o de otro tipo, y suelen ser la mayoría unilaterales. ¿Cómo ustedes diferenciarían de qué manera entre un transudado y un exudado? ¿Cómo los diferencian? Criterios de la, exacto, toracocentesis diagnóstica. Toracocentesis diagnóstica y criterios de la. Exacto. A ver, 40 años de epidemiología clínica y radiografía sugerente de tuberculosis. O sea, todo apunta a tuberculosis, ¿no? Tiene contacto con pacientes con tuberculosis, un cuadro subagudo crónico, tos, hemoptisis, sintomática respiratoria y una placa con un infiltrado apical. O sea, parece TB a todas luces. Pero el BK en esputo es negativo. ¿Cuál será la siguiente conducta? La conducta a seguir para confirmar el diagnóstico. Sospecha tuberculosis, pero todo me sale negativo. Entonces, ¿qué haría con el paciente? Será cultivo de esputo, broncofioscopía, tratamiento, prueba terapéutica, tomografía, ecografía. ¿Cuál me dará el diagnóstico? ¿Cómo? ¿O cuál será mi siguiente paso? Ya, puede ser cultivo de esputo, pero el cultivo sale positivo rápido. El cultivo se demora, ¿no? Se demora por lo menos hasta 4 semanas. Prueba terapéutica podría ser el último que iniciarías quizás, ¿no? Si no tuvieras medios diagnósticos. Tomografía, saldría igual el infiltrado. Ecografía sirve para ver efusión pleural sobre todo. Lo ideal sería primero una broncofiloscopía. Broncofiloscopía, llegas al lugar donde esté infiltrado en la placa de tórax, un cepillado, un lavado, una biopsia incluso, y ahí recién haces la atención del signo del sangue. Eso vas a hacer en pacientes que tienen clínica sugerente, radiología sugerente, pero cuyos BK son negativos repetidas veces. La respuesta sería la B, broncofibroscopía. Prueba terapéutica se refiere a que, a ver, tengo placa de tuberculosis, un cuadro clínico sugerente, pero el BK es negativo. Una manera de confirmar que es tuberculosis es iniciarle tratamiento empírico. Le inicio el esquema para tuberculosis. Si mejora, es. Si no mejora, obviamente que no es, eso es prueba terapéutica. Sin confirmación todavía, pero voy a, entre comillas, confirmarlo, viendo si responde o no a la terapéutica. De todo eso lo hacemos en tuberculosis extrapulmonar, la cual el diagnóstico es difícil a veces. A ver, tumor primario que con más frecuencia me produce derrame pleural. ¿Cuál es?
Cáncer de mama, me dice Milagros. ¿Alguna otra idea? No. La causa más común de fusión pleural hexacomaligna es cáncer de pulmón. Obviamente está cerquita a la pleura, ¿no? La pregunta siguiente sería, o sea, acá la respuesta sería la D, la D de dedo. Eh, ¿Cuál es el tipo histológico de cáncer de pulmón que con más frecuencia hace metástasis a pleura? Es el adenocarcinoma, muy bien. ¿Por qué el adenocarcinoma? Porque el adenocarcinoma es periférico, es un tumor de crecimiento periférico. Vamos a verlo después. Ahora, entre el mesotelioma, el mesotelioma y la metástasis de cáncer de pulmón a pleura, ¿cuál es más frecuente como causa de derrame pleural maligno? Derrame pleural maligno me refiero de origen neoplásico. ¿Qué es más frecuente? Que el tumor sea primario de pleura, un mesotelioma, o sea una metástasis pulmonar. A ver, ¿qué creen que es más frecuente? No, el mesotelioma es extremadamente raro, es un tumor rarísimo, rarísimo. Lo más común es la metástasis. El tipo histológico más común de cáncer de pleura es la metástasis de adeno, sea de pulmón. ¿Cuándo pensar en una neoplasia pleural? ¿Cuándo pensarían ustedes en una neoplasia pleural? A ver, ¿cuál es el cuadro clínico de una neoplasia pleural? ¿Qué características le pondrían en un paciente? Ya, pero es muy general eso, ¿no? Algo, una característica un poquito más específica. Ya, dolor pleurítico, ya. ¿Qué características tiene el líquido? Hago otra concentesis, que el líquido, ¿qué características tendrá? Ya, ¿qué más? Es un líquido de tipo sanguinolento. Líquido sanguinolento. Líquido sanguinolento, una buena posibilidad es una neoplasia, ¿no? Aumento de linfocitos y otro que se llena rápido. O sea, sacas un litro
Vacías el tórax y el día siguiente se vuelve a llenar. Como bien les dije, la causa más frecuente de fusión pleural maligna es metástasis. ¿De dónde? De adenocarcinoma de pulmón. Ya, esta es una pregunta antigua, ¿no? Es antigua porque te ponen acá todavía estreptomicina y esquema 1 de tuberculosis. Ustedes saben que los esquemas de TB se han cambiado con el tiempo, ¿no? Pero a ver, ¿qué puedo responder acá? 22 años, hace 2 meses se encuentra en tratamiento con esquema pansensible para tuberculosis pulmonar, evolución clínica radiológica favorable y controles de vaciloscopía positiva el primer y segundo mes. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Qué es lo que harían ustedes a ver con este paciente? Está con esquema, ¿sí? Aparentemente responde bien, pero sigue positivo el BK. ¿Qué harían con el paciente, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Qué harían con ese paciente cuya evolución es favorable, pero el BK sigue siendo positivo? Exacto, suena lógico, ¿no? Continúas el esquema y pides un cultivo. Ahora, ¿qué pruebas podrían pedir? Porque el cultivo convencional se demora mucho, ¿no? Se demora un mes. ¿Alguna otra prueba que conozcan que pueda salir antes? Claro, las pruebas llamadas rápidas, ¿no? Genotype y GeneXpert, por ejemplo, ¿no? Que salen en menos de 2 horas y me buscan genes de resistencia. Es lo que se pediría. Repasamos un poco los esquemas para tuberculosis. Ya saben que los esquemas este, son de TBC sensible y TBC resistente, ¿no? Basado justamente en resultados de pruebas rápidas. Los de TBC sensible es con infección por VIH, sin VIH, con compromiso miliar o extrapulmonar importante, ¿no? Sobre todo tienen que saber ustedes los esquemas de TBC sensible. A ver, sin infección por VIH es un esquema de 6 meses, 2 primeros meses todos los días, isoniazida, rifampicina, piracemia y tambotol, y 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida, rifampicina. Esto para TBC pulmonar y extrapulmonar, excepto sistema nervioso central, oso articular y miliar, sin VIH. Miren que la primera fase va a ser la misma en el siguiente esquema. Con VIH, primera fase igual, ¿no? 2 meses todos los días, isoniazida, rifampicina, pitacina y tamotol, y 7 meses acá, todos los días, segunda fase, todos los días, isoniazida, rifampicina, y no 3 veces por semana. Igual para tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, excepto lo que es el nervioso central, otro articular y miliar. Lo que es la tuberculosis de acá, sistema nervioso central como la meningitis, por ejemplo, y miliar, independientemente de que el paciente sea o no sea VIH, se maneja con 12 meses. 2 meses de isoniazida,
piscina, aspirina, botón, y 10 veces todos los días, dicen así de resalto, 12 meses de total. Para que lo tengan en cuenta. ¿En qué caso de tuberculosis pueden dar corticoides? ¿Saben? ¿Cuándo dan corticoides? ¿En qué tuberculosis? Les han dicho. Eh, Ahí estaba muy bien lo que dice Milagros, sobre todo en tuberculosis meningia, meningia, tuberculosis pericárdica, sobre todo ahí. Miliar quizás, pero sobre todo meningia y pericárdica, sobre todo para disminuir lo que son las secuelas que me puede dejar. Esta es mi clase, ¿eh? A ver, tratamiento antimicrobiano de elección en caso de neumonía que en la comunidad. Así nomás les ponen la pregunta que responderían. ¿Qué alternativa marcarían acá? Manejo simplemente de neumonía comunitaria. La clase que hicimos allá. Cefalosporines de tercera generación, los macrólidos. Un ejemplo, a ver, ¿qué ejemplos de antibióticos de esos grupos? Ceftriaxona o cefotaxima. ¿Está bien? Ceftriaxona, ceftaxima, usa más ceftriaxona. Y de macrólidos, que la eritromicina o azitromicina. Perfecto. Como les mencioné los esquemas,
Bueno, ayer se los dije, de neumonía comunitaria ambulatoria es sin comorbilidades ni factores de resistencia, amoxicilina, con comorbilidades, o le das terapia combinada, o le das monoterapia con una fluoquinolona respiratoria. En cambio, es un paciente hospitalizado, ya sea no severo, se suele manejar con combinación de beta-lactámico como ceftriaxona, o imegión, también cifotaxima es válido, o antisuractán, más un macrolide. Otra alternativa es monoterapia con fluoquinolona respiratoria que no se usa mucho. En pacientes severos, hospitalizados, es casi lo mismo, ¿no? Beta-lactámico como ceftia, más un macrólido, o ceftriaxona más una fluoquinolona. Es el esquema usual. El esquema no se cierra y te dice ceftriaxona, acitroclarito, te dice beta-lactámico, pero más usado sea ceftriaxona es otra cosa. A ver, 18 años, antecedentes de rinitis alérgica, dosis silbido de pecho en las noches, murmullo vesicular hace bien en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados, espirometría, relación BEF1 sobre capacidad vital forzada 60%. ¿Qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico de neurobronquial? ¿Qué responde? El test de broncodilatación, ¿no? El test de reversibilidad o de broncodilatación, ¿no? La sospecha del paciente es asma, obviamente. Eh, la confirmación funcional debería ser con espirometría BEF1 con un 3 de reversibilidad. La D es la respuesta. Recuerda que el asma, el diagnóstico es clínico, ¿no? Sibilantes, tos por la noche, etcétera, y funcional. Funcional me refiero que existe un patrón obstructivo. Y en espirometría lo que tenemos es esto. Tenemos el BEF1 y la capacidad vital forzada. Se le pide al paciente, señor, tome todo lo que pueda, el aire. Quiero que bote todo el aire que el paciente expira. Luego de una inspiración máxima es la capacidad vital forzada. ¿Ya? Y lo que bote en el primer segundo viene a ser lo que es el BEF1. El segundo viene a ser el BEF1. El asma funciona como un patrón obstructivo. Un patrón obstructivo bronquial, el aire entra, pero no sale. Entra, pero no sale. O sale lento. Como entra y no sale, entonces, este primer segundito que bote, este BEF1 inicial, va a ser bajo en el patrón obstructivo. Pero si yo le pongo, por ejemplo, un broncodilatador y este BEF1 mejora más de 12% o 200 mililitros, hablo de reversibilidad y hablo de asma. ¿Qué pasaría si el BEF1 me sale bajo, le pongo el broncodilatador y no mejora, no revierte, no hay reversibilidad? ¿Qué sería? ¿Sería asma o qué sería? EPOC, exacto. EPOC es, en ese caso no hay reversibilidad.
Otra manera de ver el patrón reversible, la reversibilidad y ver la obstrucción también es con el peak flow. El peak flow, el FEN o PEF, es el flujo expiratorio pico o máximo. Se hace con el flujómetro. ¿Ya? El BF1 se obtiene con la espirometría. Y la espirometría es un aparato de nivel hospitalario. También el flujómetro se le pide al paciente, sopla y te marca. Esta es la flujometría. Sopla simplemente y marca y es más fácil evaluar esto. Obviamente el gol estándar es la espirometría BF1, pero se correlaciona el valor del PEF BF1 y es la forma más objetiva de valorar una crisis de asma. Una crisis asmática de emergencia, ¿cómo la valoras? La valoras clínicamente, con sibilantes, qué tan agitado está, la frecuencia cardíaca, pero lo más objetivo para valorar la obstrucción es esto, la flujometría. El punto de corte para hablar de severidad de crisis asmática es 50%. Un FEN o PEF menos de 50% me habla de una crisis asmática severa. Un FEN o PEF mayor o igual a 50% me habla de una crisis asmática leve a moderada. A ver, ¿cuál de las siguientes patologías no causa insuficiencia respiratoria ventilatoria? También lo vimos ayer, me parece. ¿Qué respondería? No causa insuficiencia respiratoria ventilatoria. Claro, acuérdense que la palabra ventilación se refiere al CO2. El CO2 se acumula, hay hipercapnia cuando el tórax no se mueve. Y el tórax no se mueve por patologías, por ejemplo, neuromusculares, Guillain-Barré, miastenia, obesidad también, problemas oculares, cervicales. Cambio bronconeumonía. La bronconeumonía, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria me dará? ¿Qué tipo de fisiopatología? Bronconeumonía sería un shunt derecha-izquierda. Veamos. Recuerden los tipos fisiopatológicos, lo vimos ayer, todas me dan hipoxemia, solamente dos me dan hipercapnia. Hipercapnia me dan hipoventilación alveolar y alteración de la ventilación perfusión. Recuerden la importancia de la gradiente alveolar arterial de oxígeno. Los dos primeros tipos, como no hay injuria, no hay daño pulmonar, gradiente normal. Los tipos de abajo, como hay daño pulmonar, gradiente elevado. Disminución del CO2, me falta oxígeno en el ambiente, gradiente normal, acuérdense, se maneja con oxígeno. Hipoventilación alveolar, acordarse, se refiere al CO2. El alveolo se hipoventila, no se ventila porque el tórax no se mueve. ¿Por qué no se mueve el tórax? Por un problema neuromuscular, una lesión medular cervical, un hipotiroidismo severo, un estado mixedematoso, etc. Como el tórax no se mueve,
Entonces, el alveolo se hipoventila y se acumula el CO2. Hay acidosis respiratoria. Se maneja con ventilación mecánica. Alteración en la difusión, el intercambio gaseoso es lento a través de la membrana engrosada. Alteración BQ, o falla la ventilación como en el asma EPOC, y dependiendo de la severidad habrá hipercapnia o no, o falla la perfusión por un tromboembolia pulmonar. Y finalmente tenemos lo que es el shunt derecha izquierda, el alveolo lleno de líquido, en este caso en bronconeumonía pus. Entonces la sangre pasa de ventrículo derecho a aurículo izquierdo, pasa por esa consolidación, por ese alveolo con líquido, con pus, y no puede ser oxigenada. Shunt, mezcla de sangre venosa con arterial. Shunt derecha izquierda. Es de la bronconeumonía, de la neumonía. Es el tipo que no responde a oxígeno, se refiere, ¿no? A ver, 40 años sin antecedentes patológicos de importancia, placa de tórax con infiltrados en base de tórax derecho, diagnóstico probable fue neumonía comunitaria, agente etiológico más frecuente, ¿cuál será?
A ver, problemas de conexión. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta acá? Había marcado, me parece, la D, ¿no? Neumococo, ¿no? Ya saben, el germen más común en general en neumonía es el neumococo. Para que recuerden, ¿cómo se llama el esputo clásico semiológico de una neumonía neumocócica? Herrumbroso, exacto. Es una neumonía aguda con una consolidación lobar con coramario. Recuerden que el factor de virulencia principal es la cápsula del neumococo. A ver, 30 años, hace 10 minutos, ha sufrido accidente de tránsito, hipotenso, taquicárdico, disneico, incurgitación yugular y disminución de ruidos cardíacos, hiperresonancia o timpanismo también llamado, y ausencia de murmullo vesicular. Diagnóstico. Hemoneumotórax. A ver, están entre la C. ¿Por qué podría ser un hemoneumotórax? La única eh, posibilidad que tú marques hemoneumotórax es que hagas toracocentesis y veas que hay sangre, ¿ya? Aparte, si es hemo, es líquido y tendría matidez quizás en el tórax. En cambio, acá tiene resonancia, timpanismo, un vesicular abolido, es un neumotórax. Neumotórax, atención. La D es la respuesta, la D, ¿ya? Si no hubieran puesto, exacto, pero el problema es que acá te ponen ausencia de murmullo vesicular e hiperresonancia. Estas dos últimas palabras, esto último de acá, es lo que me hace marcar neumotórax, atención. Porque si la pregunta hubiera acabado en cardíacos, probablemente una buena posibilidad sería taponamiento cardíaco. Aunque le faltaría también lo que es pulso paradojal, lo que es signo, el de Kussmaul, etcétera, ¿no? Pero el hecho que te pongan hiperresonancia, timpanismo, centro murmullo, ya te hace marcar neumotórax, atención, ¿no? Bueno, recuerden que el neumotórax, cuando es importante, es grande, este es el muñón pulmonar, me comprime el corazón, el mediastino, y lo desplaza hacia el otro lado, ¿no? Y al comprimirme el corazón, evita que el corazón se llene en diástole y llene lo que es la hipotensión. Una neumotórax con shock, con hipotensión, es neumotórax a tensión. También mira acá la telectasia, mira cómo el mediastino te lo jala. La telectasia te jala el mediastino. El neumotórax y la efusión pleural masiva te lo empuja. Y al empujarlo, el corazón se comprime y no se llena en diástole y baja la presión, un shock obstructivo. 55 años, antecedente colismo crónico, acude a emergencia por fiebre, calofríos de lo torácico, base derecho con signos de derrame pleural en la misma región. Hemograma leucocitosis. Diagnóstico más probable. ¿Qué responde acá?
Ya, muy bien. Entonces ya sabes diferenciar, me parece. Tiene clínica de neumonía, ¿no? Fiebre, calofríos, dolor torácico, parecida al anterior, ¿no? Signos de fusión pleural, leucocitosis. En realidad también podría ser un derrame paraneumónico, ¿no? Tú lo confirmarías con la toracocentesis. Está bien, empiema acá. Recuerden, el derrame paraneumónico o es complicado o no complicado. No complicado es un exudado estéril que acompaña normalmente a las neumonías y que se maneja con antibióticos. El complicado es un líquido infectado, porque en el granicultivo encuentras bacterias o si no las encuentras porque no siempre sale positivo, un pH bajo en líquido pleural, no en sangre, líquido pleural ya es indicativo que está infectado. El empiema es pus en la cavidad pleural. Recuerda que el paraneumónico no complicado se maneja con antibióticos. El complicado y empiema se manejan con tubo de drenaje torácico y obviamente también antibióticos. Mientras más tiempo pasa el empiema, más la pleura se fibrosa más. Cuando se endurece y se fibrosa más la pleura, evita que el pulmón se expanda y tienes que operar al paciente y sacarle la pleura. Una cirugía tienes que hacer de decorticación. ¿Sí? Lo que les mencioné, ¿no? Antibiótico terapia solamente para el paraneumónico no complicado y antibióticos y también tubo de drenaje torácico en empiema y paraneumónico complicado. Miren esta ecografía. En el espacio pleural van a ver bridas, adherencias. Esto pasa cuando el empiema se hace más crónico. Si se hace más crónico, la pleura se engruesa. Entonces, por más que pongas tubo, el líquido no sale. Tienes que hacer una cirugía y decorticar la pleura. Decorticación, sacar toda la pleura. Se hace eso en casos extremos. Obesidad mórbida, fiebre de 5 días, etiología desconocida. Segundo día, crisis de excitación, convulsión parece, y le dan diazepam. No despierta, bueno, hemodinámicamente todavía estable, Glasgow bajo, trastorno de conciencia, no focaliza, pH 7.2 en acidemia, acidosis con CO250, o sea, acidosis respiratoria. La primera terapia indicar cuál es. Pregunta primero, este paciente tiene saturación 95, ¿ya? Pero tiene CO250. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria, según mecanismos fisiopatológicos, tendrá? Fisiopatológicamente, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Exacto. Mira, es obeso. Encima le han puesto diazepam, lo han planchado más al paciente. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la alternativa? Correcto. Ventilación mecánica, antibiótico terapia para el foco infeccioso aprobado. Muy bien. Parece complicada, pero ya saben los conceptos. A ver.
Entre los procesos que provocan trasudados, líquidos no inflamatorios. Recuerda que en el trasudado, la patología no es de la pleura ni del pulmón, es un estado hipervolémico de aumento de la presión hidrostática y o baja presión osmótica. Se incluyen los siguientes septos: falla cardíaca, enfisema, cirrosis, nefrótico, MEIS. ¿Qué no corresponde? B, enfisema, exacto, exacto. ¿Qué cosa es el MEIS? ¿Se acuerdan? Es un tumor es un fibroma ovárico con derrame pleural más ascitis. La respuesta es enfisema. Media hora después de instalar un catéter endovenoso en la vena superior derecha, un paciente presenta disnea y opresión torácica. ¿Y la causa más probable cuál es? Embolia pulmonar, oclusión coronaria, neumotórax, ansiedad, neumonía. ¿Cuál será la causa más común y más probable? Neumotórax. Hay causa-efecto, ¿no es cierto? Has pinchado el pulmón, seguro la pleura y no ocurrió eso. ¿Cuál es el tumor más frecuente en el seno anterior? El timoma. Ya, muy bien, el timoma. ¿Ya qué enfermedades recuerdan se asocian con timoma? ¿Qué enfermedades recuerdan se asocian con lo que es el timoma? Miastenia gravis es una de ellas. Lo cierto es que el timoma es la tumoración más frecuente en mediastino anterior, en adultos sobre todo. Es el tumor de mediastino más frecuente. Son las masas mediastinales. La tumoración más común de mediastino anterior es el timoma. De mediastino medio son las adenopatías, los ganglios. Y de mediastino posterior van a leer esto tumores neurogénicos. Miren acá cómo este, la tomografía tienes la vértebra y paravertebralmente una tumoración. Recuerda que los nervios salen por agujeros de conjunción de las vértebras y los tumores derivados de esos nervios o de la cadena simpática que es paravertebral son los tumores neurogénicos que van a leer. Bueno, de todos estos el más común es el timoma.
el timoma se asocia con miastenia, aplasia eritroide y algunas inmunodeficiencias. Miren esta más. Es raro el timoma, es cierto. Les adelanto, lo van a ver, eso en neurología. En la miastenia, el tumor más frecuente, perdón, la patología del timo más frecuente no es el timoma, sino es la hiperplasia del timo. El timoma es extremadamente raro. El timoma, repito, suele ser raro. Lo más común es la hiperplasia del timo. En tuberculosis miliar, ¿por qué vía se diseminan los bacilos tuberculosos? Es la diseminación hematógena del bacilo tuberculoso, la E. La tuberculosis miliar es una tuberculosis sistémica, obviamente con expresión inicial, quizá pulmonar. Y el patrón radiológico es un patrón micronodular bilateral. Micronodular bilateral. Que también se ve en otras patologías, o sea, la placa no es patognomónica de tuberculosis. Como es hematógena, también se ve otros órganos. El término miliar viene de semillas de mijo, que es un cereal, ¿no? Entonces, este cereal, los pacientes fallecidos hace mucho tiempo por tuberculosis, los patólogos en la necropsia veían, ¿no?, pequeños núdulos amarillentos, y dijeron, se parece al mijo, debe miliar. Y como es miliar, también se disemina pues a fondo de ojo, a hígado, vaso, riñón, encuentran lo mismo. O sea, no es solo pulmonar, es la diseminación hematógena de la micobacteria con un cuadro sistémico. En fondo de ojo, incluso, en un 20% de pacientes van a encontrar lo que es la corioretinitis tuberculosa. Recuerda que el BK, baciloscopía en esputo de un paciente con tuberculosis miliar suele ser negativa, porque el bacilo está a nivel del intersticio. Es una placa horrible, pero el BK suele ser negativo, porque se encuentra en el intersticio. 5 días, fiebre, cefalea, malestar, hemorragia, tos interruptiva, otalgia, tímpanos congestivos, roncantes pulmonares, hemograma normal, glutaminas elevadas. Agente probable causal de ese cuadro clínico. ¿Qué me dice? ¿Cuál creen que es el germen acá? ¿Por qué micoplasma neumónico? ¿Por qué sustentan, cómo sustentan el hecho que sea micoplasma neumónico? Claro, aparte es un cuadro pseudogripal, ¿no? Es un cuadro pseudogripal con anticuerpos fríos elevados. No se olviden también lo que es la meningitis bulosa, ¿no? Tímpanos congestivos, micoplasma neumónico. Recuerda que es causa de neumonía típica, un cuadro como una gripe, no olvidarse la meningitis bulosa, el tímpano se infla como un globo.
otalgia, es lo que me produce, exantema, la autoinmunidad, no olvidarse de las crioglobulinas, de las glutinas que son anticuerpos fríos. Es una neumonía típica con patrón intersticial. A veces a la auscultación al inicio puede que no encuentres nada porque es intersticial. Recordar eso. Bueno, te ponen todo un cuadro clínico, ¿ya? De una masa a nivel hidroaéreo, te ponen que es un secuestro pulmonar. ¿Saben qué es un secuestro pulmonar? Ya. Acuérdense que los pulmones son irrigados por arterias bronquiales. Los pulmones son irrigados por arterias bronquiales. Pero a veces un lóbulo pulmonar es irrigado por una rama de la aorta. Un lóbulo pulmonar va a ser irrigado por una rama de la aorta, ¿ya? Y esa irrigación de ese lóbulo es anómala. Entonces es un lóbulo anómalo que suele infectarse, suele oxidarse. Esa irrigación anómala, un lóbulo pulmonar, un segmento por una rama de la aorta, se puede pulmonar. Entonces lo que quiero probar es la mala irrigación, ¿no? Con una aortografía, una pregunta antigua, ¿no? Ahora tenemos angiotomografía. ¿No? Tiene concepto acá. Miren, tienes una quística, una masa ahí con el aéreo. Los pulmones son irrigados por arterias bronquiales, pero a veces, de forma anómala, sale una rama de la aorta que irriga un lóbulo pulmonar, eso se llama secuestro pulmonar. Y ese lóbulo me puede traer problemas, ¿no? De infectarse, etc. Obviamente pides una angioresonancia o angiotomografía o una ortografía para ver esa mala irrigación. 63 años, 2 cajetillas de cigarro al día, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, moderada hipertensión de larga evolución. En una radiografía de tórax se encuentra una imagen paraórtica redondeada que es sospechada de aneurisma de torácica. El examen auxiliar más indicado, ¿cuál será? ¿Qué le pedirán para confirmar o no un aneurisma de torácico? Claro, es cierto, podrá ser habrá dudas entre la D y la E, pero simplemente para confirmar el diagnóstico, solo requeriría una tomografía de tórax con contraste, nada más. Y ya para ahondar un poco más el estudio, pediría lo que es un angiotén de aorta, ¿no? Pero con una tomografía de tórax contrastada me sale el diagnóstico sin mayor problema. Y el cirujano vascular para programar la cirugía, la prótesis, etcétera, pedirá pues un angiotén. La E sería la respuesta inicial más correcta. 65 años, hace 4 años, periodos de tos con expectoración mucosa, 5 semanas días con esfuerzos, fumador desde los 14, una y media cajetillas de cigarrillos, es un fumador, me parece que tiene un EPOC, ¿ya? Tiene una relación B1 sobre capacidad forzada de 50%. ¿Qué indicadores le darás a un EPOC? Esta clase todavía no la han hecho, seguro, ¿no? Entonces quizá van a tener problemas en responderlo. Esto ha cambiado bastante lo que son los indicadores en EPOC. Les voy adelantando, no hagan correlación con asma. El manejo del asma no es igual al de EPOC. Lo que actualmente se suele indicar son anticolinérgicos de acción larga, de acción larga. Van a buscar eso, asociados o no a beta 2 de acción larga. ¿Ya? La B sería una buena alternativa, pero de acción larga ambos. Acuérdense de que, bueno, esto lo van a ver en su clase de POC. Hay que valorar, por ejemplo, el B1, el riesgo de exacerbación, valorar los síntomas con cuestionarios, ¿ya? Y finalmente le dejas tienes algunos grupos de enfermedades, la categoría A, B, C, D. Esto de manera es un poco complicado. En base a riesgo, el riesgo, recuerda, lo vas a valorar con el B1,
y con las veces que va el paciente en el último año al hospital y valorar los síntomas por unos cuestionarios. La cosa que tienes acá lo que son los inhaladores que le vas a indicar según la categoría de riesgo. Repito, eso lo van a ver en la teoría porque es un poco complejo. En la mayoría de pacientes sintomáticos dejamos lo que es un LAMA. Un LAMA es un antimuscarínico o anticolinérgico de acción larga, ¿no? Predominantemente, y luego se asocia a un beta 2 de acción larga. El corticoide inhalado en el EPOC, repito, va a ser tu última alternativa. No lo dejas de inicio como un enlace. Por el corticoide inhalado me puede aumentar el riesgo de neumonía. ¿Ya? Para que vayan revisando eso. Finalmente, a ver, ¿cuál es el germen con mayor frecuencia causa infección bronquial en pacientes con EPOC? ¿Qué respondo? ¿Qué germen se asocia a una infección bronquial, a un EPOC? Germen con mayor frecuencia causa infección bronquial aguda en pacientes ambulatorios con EPOC. La causa más común de neumonía, acordarse, es neumococo, pero el Haemophilus influenza es la bacteria, ojo, que más me exacerba el EPOC, ¿no? En sí, la causa más común de la relación del EPOC son las infecciones virales, virus, ¿no? Los rinovirus, pero de las bacterias Haemophilus influenza. Bueno, hemos llegado hasta la pregunta número 20. La siguiente sesión que tengan conmigo, vamos a continuar con las siguientes preguntas, ¿ya? Hasta terminar eso. Son como 80 preguntas que tengo de neumología. Vayan revisando, por favor, lo que es el tratamiento inhalatorio con inhaladores de lo que es EPOC, ¿no? Hay diferencia con respecto a asma. Revisen bien lo que son los broncodilatadores de acción larga, tanto anticolínticos como los otros medicamentos. Bueno, chicos, los dejo, nos vemos a la siguiente semana. Nos estamos viendo. Sí, 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 por supuesto. Ahorita les, ahorita les dejo el enlace de eso. No te olvides, espérense un momento, te la paso en ese momento, un momentito. Aquí está el enlace para la clase teórica también, se los envío. Ya, ese enlace de la clase teórica, el día para que lo descarguen. Entonces, chicos, nos vemos entonces la siguiente semana. Vamos a continuar con las preguntas que les he enviado, ¿ya? Para que también las vayan realizando. Nos vemos.